Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes. Así sin previo aviso, he querido hacer algunos videos sobre haciendo referencia a estos días de Semana Santa, de Semana Mayor, ¿sí? Ayer empecé con uno hablando sobre la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, que realmente no fue exactamente así, pero más que nada, más que una predicación, más que un mensaje muy elaborado, he querido transmitir un poco acerca de lo que estaba pasando ahí en el trasfondo, lo que estaba viviendo la gente en Jerusalén, tanto los líderes como la gente común. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaba sucediendo a nivel social, a nivel político? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué pensaban? Dijimos ayer que cuando Jesús venía de Betania hacia Jerusalén se juntó o se cruzó el camino con otra gente, mucha gente, miles y miles de gente, supongo cientos, que venían a la fiesta de la Pascua, toda la semana que iba a ser previa a la Pascua. Y entonces, pues bueno, era mucha gente que vivía lejos y que habían escuchado de Jesús y que habían escuchado de los milagros de Jesús y que habían escuchado que había resucitado un muerto, en este caso a Lázaro. Y el pueblo estaba conmocionado, el pueblo estaba muy emocionado de que posiblemente este Jesús, o casi seguramente este Jesús, el que se había anunciado y lo habían anunciado como rey de los judíos, porque el anuncio era que el rey ya se acercaba, que el reino de los cielos ya estaba próximo. Entonces, bueno, la gente estaba emocionada con la posibilidad de que ya Dios cumpliera su promesa de enviar a el ungido, al Mesías, al Cristo, a que reinara sobre Jerusalén y entonces quitarse siglos y siglos de estar siempre con el yugo de algún, o bajo el yugo de algún imperio, en este caso del Imperio Romano, o sea, la posibilidad de ser libres del Imperio Romano. Esa era la, digamos, la emoción que traía esa gente. Ellos no habían estado, no conocían a Jesús, vaya. Ellos habían escuchado de Jesús y ahora tenían la oportunidad de verlo y lo encuentran en el camino. Lo encuentran, dice, Él es Jesús del que tanto hemos escuchado, y lo empiezan a recibir como rey. Desgraciadamente no estaban en Jerusalén, estaban en el camino que iba a Jerusalén. O sea que Jesús no tuvo una entrada triunfal en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la gente afuera en el camino le tendía ramas de palma y gritaba Hosana, hijo de David. Entonces sálvanos, ya quítanos esta esclavitud, Señor, este yugo, ya. Y alababan a Dios y lo recibieron como el Mesías, como el Cristo, como el que se iba a sentar en el trono en Jerusalén. Ellos lo recibieron así. Pero ya cuando llegaban a la ciudad, antes de llegar, el liderazgo judío le dijo a Jesús que los callara. Cállalos. ¿Por qué? Fue cuando Jesús dijo, si ellos se callan, las piedras van a hablar. Esto es una verdad. O sea, lo que están diciendo es verdad. Y claro que el liderazgo judío pues tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque si esto llegaba a los oídos del Imperio Romano, de los soldados, sobre todo del Imperio Romano, pues obviamente van a decir, este es un revoltoso, este es uno que va a enfrentarnos. Ahorita el problema es que hay mucha gente judía de muchas partes
Y pues bueno, ya habían mandado tropas, una mayor cantidad de tropas ahí para cuidar el orden. Entonces se podía hacer una confrontación bastante grande. Ya había habido algunos intentos, no era algo raro de que se levantara algún líder y juntara gente y pues bueno, trataran de pelear contra los romanos. Ahora era un día especial o un tiempo especial donde iba a haber mucha más gente. Entonces, políticamente estaban con cierto temor, tanto Roma de que hubiera una revuelta, como el liderazgo judío de que hubiera esa revuelta y entonces los pudieran quitar tanto al rey y a los líderes porque no servían para controlar al pueblo. Entonces, políticamente las cosas estaban muy tensas, ¿sí? No querían que Jesús dijera nada de eso, de ser el Mesías o ser el Cristo. No querían que el pueblo se levantara. Había un grupo que normalmente se les llamaba los celotes o los celosos. Hay un Simón el celote, que esos eran muy patriotas. O sea, eran normalmente que de allí se levantara alguno, juntara un grupo y enfrentara a los romanos. Pero se pensaba que eso iba a suceder y entonces le pedían a Jesús que no dijera que él era el Cristo. Que sus discípulos no dijeran, que los callara, que pues que no se supiera, ¿sí? Pero Jesús no hizo nada al respecto. Dijo, pues es que es verdad lo que están diciendo, y siguió su camino hacia Jerusalén. Luego regresó a Betania, ahí pasó la noche, regresa de nuevo a Jerusalén en el día, ya lo que viene siendo el lunes. Obviamente en la noche estaba toda la plática de la gente, tanto unos que decían que sí era Jesús el Mesías, esos que venían bien emocionados, había otros que decían que no, y se platicaban, mira, sí, allá está la mujer con el flujo de sangre, y allá lo vimos que resucitó una niña, pero comía con los pecadores, y empezó toda la información allá a fluir. Pero había mucha expectación. Voy a leer lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12 en adelante. Al día siguiente, obviamente está hablando del domingo de la entrada triunfal a Jerusalén, del domingo de Ramos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿sí?, tuvo hambre. Les dije, el domingo se fue el Señor a Betania, ahora regresa el lunes. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Maldijo a la higuera y se secó. ¿Sí? Ahí me queda una incógnita, aunque la idea es otra, de enseñar otra cosa, pero ¿por qué maldijo a la higuera si no es tiempo de higos? O sea, la maldijo y se secó porque no tenía ningún higo. ¿Por qué se enojó Jesús? Es como decir, bueno, no es tiempo de naranjas, pero voy a buscar naranjas en un árbol y no lo encontré. Un árbol de naranjas no tiene naranjas. Y o de cualquier otra fruta. Entonces, ¿por qué se enoja? ¿Sí? ¿Por qué la maldijo? Bueno, es que la higuera pues estaba muy frondosa, se veía muy bonita. Y aunque no era tiempo de higos, el tiempo de higos allá es como en septiembre, de julio a septiembre más o menos, y estaban en abril. Entonces, era lógico que no hubiera higos, pero el Señor esperaba algún higo, aunque fuera pequeño, aunque ya casi estuviera seco, algo que cuando menos dijera, pues esta tuvo higo, dio fruto en algún momento. Ahí hay algunos higos que ya se están secando. Sí, pero no encontró ni uno. Y la maldijo.
y dijo, ya nunca más nadie coma de ti. Entonces, eso es una figura de lo que estaba pasando con el pueblo judío. Dios lo puso para que diera frutos de fe, de creerle, de ir a evangelizar al mundo, de recibir al Mesías, y resulta que Jesús ya se había dado cuenta de que no lo iban a recibir, y le dijo a la higuera, nunca más van a comer fruto de ti, y la maldijo. ¿Sí? Así como sucedería con Jerusalén y con el pueblo judío, el cual ya no sería el portador de la palabra de Dios, ya no lo iba a hacer. Y ahora en adelante iba a ser la iglesia, y cuando la iglesia fuera levantada, entonces sería el mismo Cristo el que iba a gobernar y el que iba a alimentar las naciones, pero el pueblo de Israel ya no, los judíos ya no. Haciendo referencia un poco a lo que enseñé el miércoles pasado, ahí está ratificado, ¿sí? Donde hicimos una separación entre los judíos y la iglesia. Los judíos como religión o pueblo, en este caso religión, y la iglesia, ¿sí? Ahí mismo está teniendo ese ejemplo el Señor, esa maldición, haciendo una figura del pueblo judío. Ya no más iban a comer de él, no iban a dar más fruto. Pero siguió el Señor adelante, entra en Jerusalén y dice en el versículo 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Se enojó el Señor Jesús. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que algunos dicen, es que estaban vendiendo allí en el templo. Pues sí, claro que sí. No debería haber sido eso, no era para eso, no era para vender cosas. Pero había un sistema que la gente que venía de lejos, pues no podía traer en especie lo que iba a ofrendar, ¿sí? Si debo de presentar varias ovejas o algún tipo de ganado, pues para transportarlas miles de kilómetros o cientos de kilómetros era algo complicado. Entonces el sistema que había era de que vendían sus animalitos, los vendían, juntaban el dinero, venían al templo y entonces compraban ahí sus ovejas o los animales que iban a sacrificar, ¿sí? Sobre todo las ovejas. Entonces les daban, compraban las ovejas a los sacerdotes. Por eso aquellos que estaban en Belén, y muchos han creado una confusión por esta situación. Cuando nació Jesús decían por qué estaban los pastores ahí en el campo cerca de Belén. No podía haber sido invierno, y empiezan a decir muchas otras cosas. Lo que pasa es que esos pastores estaban allí porque ellos eran levitas, eran los que tenían sus rebaños. En sus rebaños a los animalitos que iban a ser sacrificados en el templo. No se les permitía estar cerca de las ciudades, pero en este caso sí. Pero lo que hacían es que estaban robando, dijo el Señor. Entonces se enojó. Porque les dijo que lo estaban haciendo cueva de ladrones, están robando. ¿Y cuál era el robo? Pues el robo era de que llegaban ahí, yo llego, compro un corderito, me dicen, te cuesta tanto dinero, ok, me lo dan, dicen, bueno, como quiera entrégamelo, el sacerdote dice, como quiera entrégamelo, pues para sacrificarlo a tu nombre, perfecto, ¿sí? Ahí está, ya te lo entrego, entonces tú lo sacrificas.
pero se lo llevaban y luego lo volvían a traer y se lo vendían a otro, ¿sí? Estaban robando. No era, bueno, ya me lo compraron, este a nombre de fulanito, lo vamos a sacrificar como ofrenda o como para perdón de pecados o X de aquella persona. Nada, iban y lo hacían como que un rato y luego lo traían otra vez y lo volvían a vender. Entonces estaban robando, engañando al pueblo, robando al pueblo, y pues lo hacían siendo los sacerdotes, lo hacían en el templo. O sea, pues eso es totalmente desagradable al Señor. Tal vez si lo hubieran dicho, bueno, estamos allá afuera y estamos haciendo algo correcto, posiblemente Jesús no se hubiera enojado, pero estaban robando, y ahí en el mero templo y los mismos sacerdotes, y Jesús se enojó. Y entonces empezó a volcar las mesas, pero antes hizo él un látigo. Dice en Marcos 2:15 que hizo un azote de cuerdas. No dice que los golpeó con el azote. De hecho, no los golpeó. Cuando menos la Biblia no dice que andaba golpeando gente, sino que volcó las mesas, ¿sí? Se enojó y volcó las mesas. Bueno, pero es lógico que pues tendría que haber usado ese azote contra alguien, porque entonces ¿para qué hizo el azote de cuerdas? Pero no fue por cuestión de que fuera a golpear a nadie. Él hizo ese azote de cuerdas como una señal de autoridad. Cuando alguien tenía un azote, ¿sí? Cuando lo tenía enfrente de toda la gente, es porque él tenía la autoridad para usarlo, ¿sí? Él estaba allí proclamándose también, otra vez recordándoles quién era. Yo soy el Mesías, yo soy el que tiene autoridad, yo soy el rey, el próximo rey de aquí de Israel. Estaba afirmando su autoridad, por eso se le llama lunes de autoridad. Pero pues es muy fácil decir. ¿No se han fijado ustedes que mucha gente dice, yo soy el apóstol X, fulanito, ¿sí? Yo soy el profeta, así se presentan. Yo soy esos grandes héroes de la fe de ahorita, que por cierto han desaparecido muchos, ya no predican, ya no enseñan, ya no dicen nada, ¿sí? Cuando alguien se presenta y dice, yo soy el pastor o el maestro o lo que sea, que se levantan el cuello. En este caso podríamos decir, Jesús estaba diciendo, yo soy aquí la autoridad y tumbo todo esto. Ok. Pero no solamente decirlo, sino comprobarlo. Y entonces llegaron allí algunos ciegos y algunos ciegos y algunos cojos llegaron allí al templo a ver qué estaba pasando, y Jesús los sanó. Esto es para que toda la gente que no lo había visto vio que él dijo que tenía autoridad, él mostró que tenía autoridad, él hizo lo que no hacía cualquiera, ir a tumbarle las mesas a los cambistas que estaban ahí en el templo. Y no solamente dijo yo tengo la autoridad, sino que lo mostró. Ahí está, sanó a los ciegos y a los cojos. Eso lo encuentra en Mateo 21:14, porque no todo aparece en el mismo texto, ¿sí? O sea, no solamente es decir, sino hacer. Yo he visto algunos amigos, en especial uno, no voy a decir quién, que se presenta como evangelista, misionero y embajador. Soy evangelista, misionero y embajador. Pero pues siempre transmite detrás de un escritorio. Entonces el misionero debería andar en otra parte. No hay testimonios de que diga fui a tal lugar o fui a otro lugar. Siempre se anda peleando con el diablo, pero no hay testimonios de alguien que diga, bueno, yo fui evangelizado por él. Gloria a Dios, hermano, usted me acuerdo cuando vino a este lugar y que echó fuera a este demonio, o que evangelizó a 2 personas o a 3 personas o a una persona. No hay testimonio de nada, ¿sí? Y hasta piden dinero pues para sostener su ministerio. Entonces, ¿para qué me muestro yo como el gran maestro y evangelista
Y si yo, ¿para qué me presento así? Si lo tengo que demostrar. Yo no presento nada, yo lo que presento es a Cristo, porque Él es el que hace, el que hace las cosas. Y le comentaba yo a mi esposa la semana pasada, y todavía este sábado tuve otra invitación, porque me invitaron a participar en un programa de allá de Colombia, y me dice un hermano, al cual le mando un abrazo. Me dice mi hermano: es que, hermano, queremos que usted interceda por México, porque yo les he hablado de mi poderoso hermano Ramiro. Y yo dije: ¿poderoso? Dije: no, no, poderoso es Cristo. ¿Yo qué? Yo estaba bien claro, dije: no, 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 ni para qué levantarme el cuello. ¿Poderoso? Si yo me presento así, imagínense, a ver, van a decir ustedes: a ver, muestre su poder. Pero yo sí puedo presentar a Cristo como poderoso, porque Él sí tiene poder y lo ha mostrado, ¿sí? Pero bueno, son cosas que pasan. Agradece uno esa distinción, digamos, pero pues realmente está sobregirada. O sea, realmente no. Yo más vengo a predicar, a enseñar un poco, a compartir algo que pues se ha aprendido. Entonces, todos aquellos, como en este caso Jesús, no solamente mostró que tenía la autoridad, ¿sí? Porque una de las cosas que iba a suceder según el profeta Isaías es que el Señor iba a hacer justicia, ¿sí? El Mesías que se iba a presentar iba a hacer justicia, y aparte en su tiempo de gobierno ya no iba a haber enfermedad. Y entonces, para todos aquellos que no lo habían visto, de repente vieron que tomó la autoridad, les tumbó ahí el changarro ahí a los cambistas, y todavía sanó a los ciegos y a los cojos. Entonces dijeron: este es, y ya nos habían dicho que este era. Y entonces todavía la gente se emocionó más. Van y le dicen: ya no hagas eso, ya mejor no digas nada. Sí, lo quisieron intimidar. ¿Sabes qué? Ya bájale tantito, señor, porque aquí están los soldados, te van a ver y nos van a exterminar a todos. ¿Sí? Y el Señor no quiso hacerlo. Dijeron: pues ni modo, vamos a tener que matarlo. Si no quiere callarse, mejor lo matamos, porque como dijo el sumo sacerdote, pues es mejor que muera uno, aunque sea inocente, y no que mueran todos. Entonces ya empezaron a planear: no se va a calmar, va a seguir haciendo escándalo, se van a enojar los soldados y nos van a matar a todos. O cuando menos a nosotros nos van a matar a él, a ellos, y a nosotros nos van a quitar del puesto, porque no supimos controlar a este pueblo. Por cierto, la religión oficial siempre ha sido así. La religión oficial siempre trata de estar en favor del gobierno para poder calmar, tranquilizar a la gente. Eso ha sido así desde tiempos de Egipto, ahí es donde empezó la civilización. Pero bueno, ahora tenemos que Jesús mostró su autoridad, lo demostró, sí, con hechos. Y en Marcos 10, no, perdón, en Lucas 19:48 dice que no hallaron cómo acusarle, pero que el pueblo estaba en suspenso oyéndole. O sea, había mucha gente que le creía, había mucha gente que le habían dicho que no, y la gente estaba a la expectativa. O sea, y unos muchachos empezaron a gritar. Hosana, el hijo de David, otra vez, gritando, porque ya les habían dicho: no digan nada, porque se puede hacer una revuelta aquí tremenda. Ya el pueblo estaba como en suspenso, como queriendo explotar de alegría, pero pues a lo mejor no, y conviene, no conviene decir. Y los muchachos, pues bueno, al fin, muchachos empezaron a decir: este es el hijo de David, Hosana al hijo de David, que nos salve el hijo de David. Y otra vez: cállalo, Señor. No, dijo: ¿no ves que está escrito que la alabanza vendrá de los niños? ¿Sí? Y entonces ahí así estaba
la cuestión de tensa. Dice, lo oyeron los escribas, Marcos capítulo 11, 18, lo oyeron los escribas y principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, se fue otra vez a Betania. Dijimos, vino de Betania, pasó la noche del domingo, digamos así, se fue para Betania, regresó, vimos lo que hizo la higuera cuando venía en camino, cuando llega a Jerusalén, muestra su autoridad y se queda todo el pueblo pues alegres, pero ya les habían dicho, hey, pero si se enojan los soldados nos van a matar a todos, y estaba todo el pueblo como en cierta tensión, como en alegría, como en euforia retenida, como que ¿qué hacemos, no? Esperando que el Señor dijera, ahora sí, vamos a juntarnos contra los romanos, los vamos a echar de aquí, me siento a reinar y ahora sí ya no van a poder contra nosotros. Ahora el Señor Dios Altísimo va a estar de parte nuestra y no vamos a ser nunca más oprimidos por ningún emperador. Eso es lo que esperaban. Pero claro, había mucha tensión. En este caso ya definitivamente, con esto que hizo Jesús, pues bueno, ya habían tomado la decisión, pues vamos a tener que matar. Las autoridades dijeron, no nos queda otra, si no lo matamos, se va a hacer una revuelta, se va a hacer un pleito aquí con los romanos, van a matar mucha gente y nos van a quitar a nosotros de nuestro puesto directivo de esta ciudad, de este pueblo. Entonces, más o menos les quise pues de alguna manera compartir ciertos detalles de lo que sucedía el lunes de hace casi 2000 años, donde Jesús ya había entrado a Jerusalén y ahora mostraba su autoridad. Y mañana, primero Dios, quiero pues hacer lo mismo, voy a decirles qué es lo que estaba pasando el martes, lo que dice la Escritura, qué estaban viviendo, qué sucedió el martes en esta Semana Santa allá en Jerusalén. Como saben, hay muchas predicaciones, hay muchos hermanos que son pastores, que son ministros, que son siervos de Dios y que tienen unas predicaciones preciosas, ¿sí? Pero yo en este caso no era tanto una predicación, era como una especie de información para tomar en cuenta cosas que normalmente no se predican. Esto es la situación de cómo estaba el pueblo, cómo era la situación política, cómo estaba el ánimo de la gente, y esas cosas realmente nos empiezan a poner en contexto lo que estaba sucediendo. Y no olvidemos qué era lo que estaba sintiendo Jesús. Y lo vamos a ir viendo cómo voy a empezar a hacer énfasis en el ánimo de Jesús, que llegó, y dijimos ayer que lloró cuando vio la ciudad, sabía que no lo iban a recibir, porque enviaron a algunos a decirle que no era bien recibido. Entonces lloró por la ciudad, porque eso venía siendo como, el rechazarlo era como una declaratoria de guerra, y entonces esa ciudad estaba destinada a ser destruida. Sin embargo, llega y muestra su autoridad. Pero lo que me intriga es, entonces, ¿cómo esa gente que les digo que estaba emocionada, miles y miles de gente que habían venido de otras partes, y los que habían comido de la multiplicación de los panes y los peces, que fueron en 2 ocasiones, y todos los que habían sido sanados por Jesús, que lo habían visto durante 3 años y medio, cómo era tan bueno, cómo era tan cómo enfrentaba a las autoridades, cómo hacía tanta bondad. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que unos cuantos días después esa misma gente que le estuvo diciendo Hosana al hijo de David,
ahora iban a gritar crucifícale. Por eso me da cosa cuando yo le digo a mi esposa este domingo que íbamos rumbo a la iglesia, porque se nos atravesó una camioneta, no nos dejaba pasar porque la camioneta llevaba una imagen, ¿sí? Una imagen de Cristo, y entonces la gente estaba afuera. Me acuerdo, estaba en una esquina, estaban unas señoras ya grandes, un viejito también, con unos ramitos de palma, lo que hacen la iglesia católica tradicionalmente, ¿verdad? Y bueno, de allí ya nos acomodamos, pasó la camioneta, ya vimos que era eso, y dije, bueno, Jesús venía en un burrito y viene en unas taquitas de una camioneta Nissan. Pues bueno, dicen que las camionetas Nissan pues cargan como si fuera un burrito, son muy buenas para cargar, vamos a decir, pues se las vamos a valer. Pero lo que no sabe la gente, yo a lo mejor, yo por eso yo no, aunque fuera una tradición evangélica, a lo mejor no lo haría. Lo que no sabe la gente es que aquellos que estaban con sus ramitos recibiendo a Cristo eran los mismos que le iban a estar gritando: crucifícalo, crucifícalo, suéltanos a Barrabás, a crucifícalo. Así que como que muy orgulloso de andar con tu ramito, pues como que no le veo mucho caso, ¿verdad? No le veo mucho caso, salvo en alguna representación a alguien que lo pongan a hacer eso, pero como que el creyente estar con el ramito, pues bueno, esos mismos estaban días después gritando crucifíquelo. Pero cómo llegaron a cambiar su euforia y su gusto, su ilusión de que fuera Jesús al Mesías, y ahora tenerlo como un delincuente, como un malhechor, como un blasfemo que merecía la muerte. ¿Cómo fue posible en tan poquito tiempo? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo mañana y el miércoles y el jueves, poco a poco, para ver qué sucedió. No sé si a ustedes les llegue esa intriga, ¿verdad? Pero si les llega, pues estén al pendiente. No estoy anunciando a qué horas hago estas transmisiones, porque no es tan importante el horario, sino que como quiera quedan grabadas. Luego, si no las pueden ver, pues búsquenlas y ahí las van a tener, ¿sí? Agustina Rodríguez, un abrazo, mi prima Agustina. Homero Simpson, allá hasta los Estados Unidos, Homero Simpson también nos está sintonizando, nos está acompañando. Poncho Ibarra y ahí está Carito también, y su bebé. ¿Cómo se llama la niña de Carito? Ángela, ¿sí? Ángela se llama, ¿verdad? Bueno, por ahí nos está viendo, si no me equivoco también, pues Elisa, Katia, José Escareño, mi primo, Tania Cortés, Enriqueta Martínez, la más bonita del mundo, y Patricia García, y adentro también un nuevo integrante de esta humanidad. Entonces, saludos también a Kevin, a mi yerno allá hasta los Estados Unidos. Ahí me saludan a Mickey Mouse. Dios me los bendiga, un abrazo. Mañana, si Dios nos permite, también voy a tratar de explicar o de enseñar lo que dice la Escritura y lo que no dice la Escritura, que encontramos de otras fuentes, para poder saber o entender qué estaba pasando el martes en esa semana mayor o Semana Santa. Por lo pronto, que pasen una muy bonita noche, muy bendecida noche, y un abrazo para todos ustedes.